De la Confederación Panamericana de Badminton, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Richard Wong y tengo el placer de ser el moderador el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Confederación Panamericana de Badminton en su programa Coach Corner, donde exploramos los últimos avances en entrenamiento y optimización de rendimiento deportivo. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a la doctora Steffi Collier, una especialista líder en biomecánica y análisis del rendimiento, quien compartirá su experiencia utilizando la tecnología para evaluar la excepción física de los atletas sin la necesidad de sensores adicionales. Esta metodología innovadora permite a los entrenadores y los jugadores obtener información clave sobre el rendimiento en tiempo real, haciéndole más fácil ajustar el entrenamiento y estrategias para maximizar los resultados. La doctora Steffi Collier ha publicado aproximadamente 40 artículos sobre biomecánica deportiva. Ella es becaria del International Society of Biomechanics in Sports. Ha colaborado con diferentes organismos gobernadores del deporte, tales como como la Federación Mundial de Badminton, Lawn Tennis Association, British Bobsleigh y la Skeleton Association, así como British Athletics y otras agencias como la European Space Agency. Le damos la bienvenida a la doctora Collier al programa Coach Corner y le agradecemos por unírsenos desde Bath en el Reino Unido. Por favor. Hola a todos y gracias por decidir ver este video, el cual se enfoca en el monitoreo de la carga de trabajo en el badminton. Me disculpo por no estar ahí en persona, pero si tuvieran alguna pregunta, por favor, contáctenme por correo electrónico que está ahí en la pantalla. Antes de empezar, este trabajo no sería posible sin el apoyo de la Federación Mundial de Badminton, así como Cámara y la Universidad de Bath, que es financiado por el Engineering and Physical Science Research Council. Una breve introducción primero de mi persona. Yo estudié un bachiller en deporte y ciencias del deporte de ejercicios en la Universidad de Bath. El campus está en esta colina, que es un lugar totalmente maravilloso, como se podrán dar cuenta. Y mi investigación inicialmente fue eso, o se basó en las actividades de salto, pero recientemente se ha ampliado a los deportes de raqueta. Y mi enfoque del pasado, en la última década, perdón, ha sido desarrollando nuevas técnicas para poder medir el movimiento utilizando diferentes métodos afuera del ambiente del laboratorio. Recientemente estaba aplicando esas tecnologías en los deportes de raqueta, incluyendo el badminton, el cual por supuesto es la base de mi charla el día de hoy. Como todos sabrán, el badminton es un deporte de alta intensidad, rápidos, no es de contacto y es con raquetas. Tiene rallies o partidas muy rápidas y realmente es físicamente demandante. Y dentro del deporte del badminton, los desplantes, las aceleraciones rápidas, todos son los saltos son esenciales para poder tener una ventaja, posicionamiento, y que juegan un rol clave en la determinación de ganar un punto. Entonces, estos movimientos fuerzan a los jugadores a medir su peso corporal, especialmente en particular las cargas significativas que se tienen y la acumulación del daño de tejido debido a esta carga repetitiva, junto con una recuperación insuficiente, está asociado con las lesiones por sobreuso, que cubren la gran mayoría de lesiones en badminton. Entonces, el cuantificar el trabajo que hace un jugador en la cancha podría informar mejor al entrenamiento, dar información para el entrenamiento y para las prácticas de recuperación y mantener a los jugadores de forma segura por más tiempo. Entonces,
Un entrenamiento apropiado es una pieza clave de ese rompecabezas con respecto al desarrollo de jugadores. Y hay esa frase aquí que dice estrés para el progreso, que refleja justamente que un reto progresivo del sistema de los músculos y el esqueleto de nuestros cuerpos promueve ganancias en el cuerpo. Es decir, músculos, cartílago, tendones, huesos, todos son mecanosensibles, son estructuras mecanosensibles. Uno tiene que cargarlas, ponerles carga para poder mantener o para poder mantenerlas o hacerlas crecer. Al lado derecho podemos ver cómo es que esto funciona. Nosotros hacemos cierto entrenamiento y así comprometemos nuestras funciones de los músculos como microfatiga y microdaños, y luego tenemos un efecto de supercompensación donde terminamos en un mejor lugar a comparación del cual empezamos. Este ciclo continúa con el tiempo de tal forma que tenemos este desarrollo del jugador a largo plazo. Y por supuesto, si es que nosotros no permitimos que se recuperen estas estructuras, o si es que la carga a la cual le exponemos excede su tolerancia, entonces tenemos este estrés, esta situación de estrés al exceso, donde aumentamos nuestro riesgo de lesiones. Puede ser un estirón de un músculo, una ruptura incluso de hueso. Entonces, si cuantificamos la carga de trabajo que tienen los jugadores durante sus partidos, entonces eso puede ser clave de diferentes perspectivas, nos pueden ayudar a entender las diferencias en las demandas del juego en diferentes poblaciones, por ejemplo, los jugadores masculinos versus los femeninos y entre partidos individuales versus dobles. Y adicionalmente podemos entender qué tanto trabajo han hecho los jugadores, puede ser utilizado como información para las prácticas de entrenamiento y las prácticas de recuperación, para reducir los riesgos de lesiones y para preparar mejor a los jugadores para las demandas del juego. Entonces, el monitoreo de la carga de trabajo es un componente importante dentro del proceso de entrenamiento, en el cual los jugadores y sus equipos deportivos pueden invertir tiempo para poder intentar cuantificar el trabajo, la carga de trabajo que están haciendo y encontrar un equilibrio entre el entrenamiento y la recuperación y la condición física y la fatiga. Y eso se hace de diferentes formas. Quizás nos interese cuantificar las cargas de trabajo utilizando sensores tales como sistemas de medición o GPS para poder medir la ubicación del jugador. Esencialmente están intentando rastrear el movimiento global de una persona en la cancha y entender qué tan arduo trabajo o qué han hecho. Pero al otro lado de la diapositiva tenemos más medidas de entrenamiento interno, que se ve las respuestas internas del trabajo que hemos hecho. Entonces, si es que vemos el ritmo cardíaco o el RPC, todos estos métodos, RPE, por decirlo en inglés, todo esto se ha estudiado en diferentes deportes para intentar cuantificar la carga de trabajo y para poder informar aún mejor a ese proceso, tener mayor información sobre ese proceso de entrenamiento. Y todo eso requiere que un jugador utilice un sensor, y muchos no quieren hacerlo, especialmente si están compitiendo, o también requieren que el jugador haga algo, es decir, que para poder registrar claramente y de forma confiable cómo fue una sesión. Otro método de observación sencilla para poder recabar información sobre qué es lo que hacen jugadores en cancha es haciendo un análisis bastante sencillo, un análisis notacional. Es decir, por ejemplo, la cantidad de golpes por rally, la distancia cubierta. Y estudios anteriores han hecho esto ya, y se puede ver que eso puede ser utilizado para poder identificar diferencias entre los partidos de hombres versus mujeres o entre individuales y dobles. Entonces, por lo general, los partidos entre hombres incluyen menos golpes, pero un mayor tiempo de rally y una mayor distancia cubierta en individuales, mientras que dobles masculinos tienden a tener partidos más intensos, rallies más intensos, pero con mayores distancias cubiertas y rallies más cortos.
analyses can be Entonces, really este análisis useful, puede ser but realmente using these muy kinds of útil, pero simple utilizar ese metrics tipo of de métricas number of sencillas, shots or distance la covered cantidad may de sometimes be golpes o distancia misleading. cubierta, a veces And puede actually, we believe that a measure dirigirnos of hacia the algo mechanical equivocado. De work hecho, yo creo done que una and the medición del trabajo power mecánico hecho y la might give potencia you more insight podría into darnos the más likely información fatigue experienced by a sobre la player. experiencia So in this la schematic of the experiencia de court, I've fatiga, created sobre la two fatiga different experimentada por scenarios, un and each jugador. arrow Entonces, en that you'll esta see cancha reflects a vemos player's diferentes movement escenarios y en cada around the flecha court between va a each reflejar shot. lo que So on ha the left-hand hecho, la side, distancia que ha we corrido have a el rally that jugador starts en cada slowly, lado de la but cancha. Entonces, quickly primero becomes empezamos un more rally intense with que bigger empieza movements, lento, pero fast luego se vuelve más acceleration and intenso con movimientos deceleration, and más rapid changes in direction. intensos, cambios rápidos de In dirección. total, the player made 5 En total, el shots, jugador hizo 5 covered 14 golpes, meters, cubrió and the 14 rally lasted metros de 4.6 distancia y el rally seconds. duró 4.6 Now, segundos. on the right-hand side, we have a Ahora, very al lado different derecho point. de la cancha There tenemos are un punto muy distinto. many shots, and the Hay distance covered muchos golpes y la is distancia similar, cubierta es but the similar, intensity of the pero la point and the number of intensidad accelerations y and la cantidad de decelerations is aceleraciones very y different. desaceleraciones es And if muy you were to distinta. use Y si es que notational ustedes fueran analysis a and utilizar el characterize análisis these with these notacional simple y para metrics, caracterizar esto you con may say that métricas they would sencillas, quizás puedan induce decir que similar estos fatigue, indujeron or even the una match on fatiga the similar o right-hand side, incluso or the rally on al the lado right-hand side derecho, rather, el rally al would lado derecho induce more fatigue. induciría However, mayor in fatiga. Sin reality, the embargo, work en completed and the realidad, el fatigue trabajo induced are completado very different o between la these fatiga two inducida es muy scenarios. distinta en estos dos Now, casos. quantifying mechanical work done and power, Ahora, el like I have trabajo done de underneath cantidad the mecánica que se ha arrows, hecho or on top of the arrows, o que se would ve better con estas reflect the flechas, energy esto involved in refleja these mejor rapid la accelerations and energía decelerations. And you see con las from the aceleraciones y numbers on each side basada that con las this would aceleraciones y indicate that the desaceleraciones. left-hand side scenario is much more De fatiguing hecho, and more podemos intense ver que el lado overall, izquierdo hay because más it is fatiga, much más more intensa. ¿Por mechanically qué? demanding Porque than the es right-hand más, side. tiene mayor demanda mecánica en So comparación del lado notational analyses derecho. would not Entonces, detect el this, análisis and so we rotacional no propose detectaría that esto. Entonces, nosotros tracking a player proponemos around the que court rastrear and a computing un jugador en la mechanical cancha work and power y provides much utilizar el richer trabajo mecánico y la information potencia provee una información mucho regarding más rica training load. con respecto a la carga de entrenamiento. So for some time now, my research group have been Por cierto exploring tiempo methods to ya track mi players grupo de and investigación extract está relevant explorando information about justamente players' esta información motion relevante from sobre los video alone. movimientos de los And there jugadores now exist en base a many videos. Y ahora computer vision existen algorithms that muchísimos many of which are publicly algoritmos available actually, y that muchos de allow ellos you to están estimate disponibles a al player's público y les motion permite without estimar el placing any movimiento de jugadores sin tener instrumentation que poner on them ningún tipo and de asking them to do instrumentos en anything. ellos o pedirles que hagan algo. All it requires is video footage of the Lo único game. que se And requiere you can es see here a un video video de ellos. where Y aquí this pueden method's ver in un action video in tennis. donde están jugando tenis. So the aim of our study was to Entonces, el use objetivo de this nuestro estudio era markerless motion capture utilizar to quantify the esta mechanical captura work de and movimientos power sin marcadores performed para poder during cuantificar el trabajo badminton match mecánico play y and investigate differences between cómo rendía sexes la and potencia disciplines. durante So un this would partido de highlight what badminton the e investigar las differences diferencias are entre los in the sexos physical y las demands of disciplinas. the Entonces, different así es como se ve disciplines, las demandas físicas de las informing diferentes disciplinas, training or different dando información populations para el to ensure entrenamiento o that para a las diferentes player's poblaciones para asegurarnos de que tolerance los jugadores o la tolerancia de los exceeds the jugadores load that is likely to be exceda imparted on them la during carga de badminton trabajo que se les gameplay, pone and players durante can therefore el stay juego de injury badminton free. y por ende los So a jugadores total pueden of evitarse lesiones. 28 Entonces, badminton players, un total de 14 28 male and jugadores de 14 female, badminton, participated 14 in hombres this y 14 study. mujeres, These fueron were incluidos en este competitive estudio y university ellos level badminton players, some of eran whom jugadores de competed in the badminton highest competitivos a level of nivel college and universitario. Algunos university competían en sport el in nivel the más UK. alto de So some las played just universidades en el Reino singles, Unido. some Algunos played jugaban just solamente doubles, individuales, and mientras some que played otros solo both jugaban for dobles this y study. otros jugaban ambos. In total, 5 male En este singles estudio, en matches, total, 3 male doubles matches, hubieron cinco and partidos 4 de female masculinos, singles and 3 female doubles were captured, as you see in the table. 4 femeninos y So en players individuales competed 10 against or were partnered with players dobles en of the masculino, same 8, sort of playing tier perdón, as them. 3
de So this was masculino the y el resto de setup, the femenino en experimental dobles. setup. We used an Este 8-camera fue la setup configuración que where the tuvimos. cameras were Utilizamos 8 cámaras. synchronized and they Las cámaras estaban collected at sincronizadas y 200 frames recababan per second. información de And we 200 captured 30 rally points marcos por across segundo each y match. And unfortunately, it was not teníamos possible to 30 capture puntos de every rally consecutive en cada point due partido. to Lamentablemente no pudimos very capturar todos long los puntos saving debido times of the full a high definition queremos video footage that we were capturing. ahorrar So o no mejor dicho, guardar instrumentation or bien la sensors were información placed on the athletes. en They alta were simply resolución. asked to play a Entonces match simplemente les and we pedimos a los captured jugadores que the jugaran video. un partido, nosotros grabamos su juego. Now, to give you a little bit of Ahora, para a darles background onto how our cierto markerless contexto pipeline sobre cómo es que broadly works, funciona I'm going en to general skip esto, over some of the me detail. voy a saltar algunos de los So essentially, detalles. we apply a Esencialmente, 2D nosotros pose aplicamos estimation algorithm to all the un camera views. algoritmo de And estimación this, as you can see in the bidimensional video, y essentially esta secuencia en el video detects a esencialmente number of detecta key points cierta on the body cantidad de relating puntos to, clave for en el cuerpo example, the relacionadas hips, a, por the ejemplo, las knees, the caderas, wrists, las etc. rodillas, las muñecas, Again, this etc. is automatically from Nuevamente, video with esto nothing se placed hace on the de forma person. automática en el video sin ponerle And this nada technology en el cuerpo essentially de la works persona. Y esta using tecnología realmente artificial funciona intelligence or utilizando a inteligencia deep learning-based artificial algorithm that has y un been algoritmo en base trained al deep to learning que ha detect sido these capacitado anatomical para poder points. detectar estos puntos We then clave, have to estos fuse puntos this anatómicos information from clave. all the 2D Utilizamos esta views to información en single todas estas points vistas in 3D space. And so bidimensionales, you might now en notice puntos that the points in específicos, the como pueden video notar, have esos considerably puntos en el less jitter video, than in the 2D views. And that's because some of our error esto es effectively porque gets cancelled out. algunos puntos se Once we have cancelaron. these 3D Una vez points que in tenemos space relating to ahora los different puntos joints of the tridimensionales en body, relaciones a we use diferentes this to drive a articulaciones en el skeleton cuerpo, utilizamos model esto para of the person. poder So we hacer can work el out where all the modelo del esqueleto segments de la are persona. of an Entonces individual. podemos trabajar cuáles son los segmentos de un And individuo. in the video, you Y see en this el skeleton video overlaid podemos on ver top of que the el video to show esqueleto se how superpone en well el video para this poder ver qué processing pipeline does. tan bien So the videos funciona I've ese shown you so proceso. Entonces, en far el are video que from yo les our estoy lab, mostrando hasta and these ahora clearly son del aren't badminton laboratorio y players playing claramente no son matches. jugadores de badminton But prior to this jugando study, we partidos. did Pero antes de este a estudio large nosotros body of hicimos work assessing un how montón de accurately these investigación evaluando qué algorithms tan precisos can eran estos detect these algoritmos y points. para poder And we detectar estos compared it against puntos y the best comparamos systems esto that we have con los available mejores in our sistemas lab. que existen en And so nuestro the headline is laboratorio. that Y entonces there's relatively good agreement es between relativamente the un buen outcomes. And so acuerdo. we think that similar Lo que information encontramos can es be decir que drawn from obtuvimos this información markerless approach. similar con este enfoque, So to sin demonstrate marcadores. how this works Entonces, para poder on demostrar the cómo es que eso badminton court, funciona en la these are our cancha de courts at badminton, the estas son university, las just canchas next que door tenemos en to la where I am universidad, now. justo al And on costado the de donde estoy left, you ahorita. see Y al lado the izquierdo pose estimation pueden ver solution. la estimación And on de the right-hand side, you can see poses. Al lado derecho the pueden skeleton ver fits to these cómo se points. ven los esqueletos So en with base a los puntos this, there is registrados. potential to track Entonces, the acá hay movements potencial of the para poder players rastrear around los movimientos de court los jugadores en and la cancha potentially y even use this to analyze esencialmente technique. But utilizar for this esta study, we were técnica de interested análisis, pero in para ese estudio measuring nos the mechanical interesaba work and medir power el that trabajo they were doing on the mecánico y la court, as potencia I que ellos explained tenían en la earlier cancha, in como the les expliqué presentation. anteriormente en la So presentación. based on where the Entonces, en segments are in base a space, dónde estaban you can esos calculate segmentos en where el each espacio, uno podía player's center of mass calcular is. cuál era el And centro by de la masa tracking how that point de los jugadores accelerates y and rastrear decelerates ese around the centro de court, masa, you cómo es can que se aceleraba compute y the desaceleraba en la mechanical cancha, uno energy podía change computar of the el player cambio de la energía mecánica and en el compute the jugador work, which y is así equivalent to calcular how el much the trabajo, mechanical es decir, energy cuánta is energía increasing mecánica in the act of aumentaba in the case of a y en positive el work and caso de un trabajo decreasing in the positivo y case of disminuía en negative el work, caso de un as trabajo well as negativo, the power, así which is the como la rate at which potencia they are doing que es that el work. ratio en el cual están haciendo ese trabajo. Okay, so here are the Ok, entonces results for the aquí están los positive work on resultados the del top trabajo row positivo and the positive en la power fila on the bottom superior row. y la potencia For positiva en males la and fila de abajo. En females, hombres y in black mujeres are the y en negro singles tienen la outcomes, información and de in los resultados de grey los are individuales y the en gris tienen los doubles resultados de outcomes. dobles. And the most obvious Y finding was that el hallazgo más regardless of whether obvio looking fue que at sin doubles or importar si es que singles, estamos viendo individuales o dobles, male match play involves substantially more work and power than the female los game, hombres represented utilizan here más by these
purple potencia y arrows, trabajo a there's a comparación de las clear mujeres, representado acá por las decrease in the flechas. work and the power conducted Hay in the una clara females, the same disminución level en el female trabajo y players potencia versus the utilizada en los males. And jugadores this makes sense. We know the femeninas versus difference las in masculinas. Esto the tiene physical sentido debido a la makeup between the sexes, diferencia with male en la athletes on average configuración being more física de los muscular, being generally more jugadores hombres, que explosive, suelen ser más, and more powerful than their tener female más músculo, tener más counterparts. So no potencia y real un juego más surprises explosivo en there. comparación de las mujeres. Entonces realmente ahí no hubo ninguna The sorpresa. second thing to note, which Lo again makes segundo sense, is que that notamos y que también tiene singles sentido matches es que in los partidos black individuales are que generally están more reflejados en demanding, negro en considerably more general tienen demanding mayor demanda, than doubles in grey. una With considerable this aumento de difference demanda a highlighted comparación de by the dobles. Acá arrows. estamos resaltando So there's esa diferencia generally con las a flechas. greater Entonces, en general, difference hay una mayor related to this for the diferencia first team. So that's shown para el by primer the equipo, si se orange dan oval. cuenta, donde So lo at resalto higher en el levels, there seems to óvalo be a naranja. more Entonces, marked difference estos niveles más between altos singles muestran and una doubles, diferencia mayor, más particularly marcada for entre males. individuales y dobles, en particular en el caso de los hombres. Interestingly, there was a Lo que es interesante es disproportionately que hubo higher work and power found for the un first team trabajo, una males carga de versus the trabajo y una females, potencia indicating the higher mucho mayor, physical demands shown here mayores in demandas terms of físicas que se the muestran aquí jump con respecto al in the work salto from the third y to the el second to the first team trabajo on the men's side del tercero, is more segundo y marked primer than that on the female equipo side, de which is a hombres. pretty Esto era más much marcado a a comparación flat de las line. mujeres, donde las mujeres prácticamente And tenían this is una also flecha, si se dan evident cuenta, in the recta. power Esto data, también es evidente en los where datos sobre la there's no real potencia, increase donde across realmente levels no hay un in the aumento en female diferentes side of things, niveles whereas going en from las the third mujeres. team to the second team to the Cuando first pasamos team del tercero al exhibits segundo, al primer um, equipo, an increase in these kind of no se ve mechanical un demands. aumento en esas demandas This could mecánicas. indicate that at Esto podría higher indicar levels of the que game on the female los niveles side, más altos del it's more juego, entre el tactical juego and de mujeres, technical son más differences that hay diferencias más differentiate tácticas playing que levels, lo que rather than there diferencian being los a big niveles de equipos. Y no se physical trata de que difference in the hay game una diferencia física between mayor the en el different levels. juego entre los diferentes niveles. And finally, amongst these three Finalmente, playing levels, entre we estos found that tres the highest niveles de juego workloads during men's vimos que doubles las to mayores be cargas de trabajo en in the hombres, second team, highlighted en here dobles in masculino, en el orange. segundo equipo estaba So aquí. it's El segundo equipo unclear why circulado en that naranja. could Entonces no be, but está we claro por qué es speculate that esto, this might pero indicate especulamos que esto podría a mismatch indicar in abilities on the court que no during hay those las mismas games. habilidades en la So cancha durante esos although doubles juegos. matches are on Aun average cuando less los partidos de demanding, dobles they en can promedio vary son menos more in demandantes, intensity across sí matches pueden than tener más singles. intensidad And que it's not partidos uncommon individuales, for y no es poco one or two común, players in de men's hecho, que uno o doubles dos to do jugadores en dobles significantly more masculino mechanical work hagan than their mayor trabajo teammates. mecánico So que su specifically, this might compañero de highlight equipo. the importance Esto of podría resaltar la importancia adaptable training de programs to account for programas these de entrenamiento adaptables unexpectedly para higher poder quantities of ver mechanical cuando hay work esas and mayores therefore cantidades de higher trabajo training mecánico y por stimuli ende when the un players on mayor the doubles court are cantidad de not well matched. estimulación, donde las parejas de doble. So for some time now, my research group have been Por cierto exploring tiempo methods to ya track mi players grupo de and investigación extract está relevant explorando information about justamente players' esta información motion relevante from sobre los video alone. movimientos de los And there jugadores now exist en base a many videos. Y ahora computer vision existen algorithms muchísimos many of which are publicly algoritmos available actually, y that muchos de allow hecho you to están estimate disponibles a al player's público y les motion permite without estimar el placing any movimiento de un jugador sin tener instrumentation que poner on them ningún tipo and de asking them to do instrumentos en anything. ellos o pedirles que hagan algo. All it requires is video footage of the Lo único game. que se And requiere you can es see here a un video video de ellos. where Y aquí this pueden method's ver in un action video in tennis. donde están jugando tenis. So the aim of our study was to Entonces, el use objetivo de this nuestro estudio era markerless motion capture utilizar to quantify the esta mechanical captura work de and movimientos power sin marcadores performed para poder during cuantificar el trabajo badminton match mecánico play y and cómo es investigate que differences between cómo rendía sexes la and potencia disciplines. durante So un this would partido de highlight what badminton the e investigar las differences diferencias are entre los in the sexos physical y las demands of disciplinas. the Entonces, different así es como se ven disciplines, las demandas físicas de las informing diferentes disciplinas, training or different dando información populations para el to ensure entrenamiento o that para a las diferentes player's poblaciones para asegurarnos de que tolerance los jugadores o la tolerancia de los exceeds the jugadores load that is likely to be exceda imparted on them la during carga de badminton trabajo que se les gameplay, pone and players durante can therefore el stay juego de injury badminton free. y por ende los So a jugadores total pueden of evitarse lesiones. 28 Entonces, badminton players, un total de 14 28 male and jugadores de 14 female, badminton, participated 14 in this hombres y 14 study. mujeres, These fueron were incluidos en este competitive estudio y university ellos level badminton players, some of eran whom jugadores de competed in the badminton highest competitivos a level of nivel college and universitario. Algunos university competían en sport el in nivel the más UK. alto de So some las played just universidades en el Reino singles, Unido. Algunos some played jugaban just solamente doubles, individuales, and mientras some que played otros solo both jugaban for dobles this y study. otros jugaban ambos. In total, 5 male En este singles estudio, en matches, total, 3 male doubles matches, hubieron 5
5 and partidos 4 de female masculinas, singles and 3 female doubles were captured, as you see in the table. 4 femeninos y So en players individuales competed 10, against or were partnered with players of dobles, en the masculino same 8, sort of playing tier perdón, as them. 3 de So this was masculino the y el resto de setup, the femenino en experimental dobles. setup. We used an Este 8 camera fue la setup configuración que where the tuvimos. cameras were Utilizamos 8 synchronized cámaras, and they las cámaras estaban collected at sincronizadas y 200 frames recababan per second. información de And we 200 captured 30 rally points marcos por across segundo each y match. And unfortunately, it was not teníamos possible to 30 capture puntos de every rally consecutive en cada point due partido. to Lamentablemente no pudimos very capturar todos long los puntos saving debido times of the full a high definition queríamos video footage that we were capturing. ahorrar So o no mejor dicho, guardar instrumentation or bien la sensors were información placed on the athletes. en They were alta simply resolución. asked to play a Entonces match, simplemente les and we pedimos a los captured jugadores que the jugaran video. un partido, nosotros grabamos su juego. Now, to give you a little bit of Ahora, para a darles background onto how our cierto Marcos contexto sobre pipeline cómo es broadly que works, funciona I'm going en to general skip esto, over some of the me detail. voy a saltar algunos de los So essentially, detalles. we apply a Esencialmente 2D nosotros pose aplicamos estimation algorithm to all the un camera views. algoritmo de And estimación this, as you can see in the bidimensional video, y essentially esta secuencia en el video detects a esencialmente number of detecta key points cierta on the body cantidad de relating puntos to, clave for en el cuerpo example, the relacionadas hips, a, por the ejemplo, las knees, the caderas, wrists, las etc. rodillas, las muñecas, Again, etc. this is automatically from Nuevamente, video with esto nothing se placed hace on the de forma person. automática en el video sin And ponerle this nada technology en el cuerpo essentially de la works persona. Y esta using tecnología realmente artificial funciona intelligence or utilizando a inteligencia deep learning-based artificial algorithm that has y un been algoritmo en base trained al deep to learning que ha detect sido these capacitado anatomical para poder points. detectar estos puntos We then clave, have to estos fuse puntos this anatómicos information from clave. all the 2D Utilizamos esta views to información en single todas estas points vistas in 3D space. And bidimensionales so you might now en notice puntos that the points in específicos, the como podrán video notar, have estos puntos considerably en el less jitter video, than in the 2D views. And that's because some of our error esto es effectively porque gets cancelled out. algunos puntos se Once we have cancelaron. these 3D Una vez points que in space tenemos relating to ahora los different puntos joints of the tridimensionales en body, relaciones a we use diferentes this to drive a articulaciones en el skeleton cuerpo, utilizamos model esto para of the person. poder So we hacer can work el out where all the modelo del esqueleto segments de la are persona. of an Entonces individual. podemos trabajar cuáles son los segmentos de un And individuo. in the video, you Y see en el this skeleton video overlaid podemos on ver top of que the el video to show esqueleto se how superpone en well el video para this poder ver qué processing tan pipeline does. bien So the videos funciona I've este shown you so proceso. Entonces, en far el are video que yo from les our estoy lab, mostrando hasta and these ahora clearly son de aren't badminton laboratorio y players playing claramente no son matches. jugadores de badminton But prior to this jugando study, we partidos, did pero antes de este a estudio large nosotros body of hicimos work assessing un how montón de accurately these investigación evaluando qué algorithms tan precisos can eran estos detect these algoritmos y points. para poder And we detectar estos compared it against puntos y the best comparamos systems esto that we have con los available mejores in our sistemas lab. que existen en And so nuestro the headline is laboratorio. that Y entonces there's relatively good agreement es between the relativamente un buen outcomes. And so acuerdo. we think that similar Lo que information encontramos can es be decir que drawn from obtuvimos this información markerless approach. similar con este enfoque, So to sin demonstrate marcadores. how this works Entonces, para poder on demostrar the cómo es que esto badminton court, funciona en la these are our cancha de courts at badminton, the estas son university las just canchas next que door tenemos en to la where I am universidad, now. justo al And on costado the de donde estoy left, you ahorita. see Y al lado the izquierdo pose estimation pueden ver solution. la estimación And on de the right-hand side, you can see poses. Al lado the derecho pueden skeleton ver fits to these cómo se points. ven los esqueletos So en with base a los puntos this, there is registrados. potential to track Entonces, the acá hay movements potencial of the para poder players rastrear around the los movimientos de court los jugadores en la cancha potentially y even use this to analyze esencialmente technique. But utilizar for this esta study, we were técnica de interested análisis, pero in para este estudio measuring nos the mechanical interesaba work and medir power el that trabajo they were doing on the mecánico y la court, as potencia I que ellos explained tenían en la earlier cancha, in como the les expliqué presentation. anteriormente en la So presentación. based on where the Entonces, en segments are in base a space, dónde estaban you can esos calculate segmentos en where el each espacio, uno podía player's center of mass calcular is. cuál era el And centro by de la masa tracking how that point de los jugadores y accelerates and rastrear decelerates ese around the centro de court, masa, cómo you es que can se aceleraba compute y the desaceleraba en la mechanical cancha, uno energy podía change computar of the el player cambio de la energía mecánica and en el compute the jugador work, which y is así equivalent to calcular how el much trabajo. the mechanical Es decir, energy cuánta is energía increasing mecánica in aumentaba the case of y en positive el work and caso de un trabajo decreasing in the positivo y case of disminuía en negative el work, caso de un as trabajo well as negativo, the power, así which is the como la rate at which potencia they are doing que es that el work. ratio en el cual están haciendo ese trabajo. Okay, so here are the Ok, entonces results for the aquí están los positive work on resultados the del top trabajo row positivo and the positive en la power fila on the bottom superior row. y la potencia For positiva en males la and fila de abajo. En females, hombres y in black mujeres are the y en negro singles tienen la outcomes, información and de in los resultados de grey los are individuales y the en gris tienen los doubles resultados de outcomes. dobles. And the most obvious Y finding was that el hallazgo más regardless of whether obvio looking fue que at sin doubles or importar si es que singles, estamos viendo individuales o dobles, male match play involves substantially more work and power than the female los game, hombres represented utilizan here más by these
potencia y trabajo a comparación de las mujeres representadas acá por las flechas. Hay una clara disminución en el trabajo y potencia utilizada en los jugadores femeninas versus las masculinas. Esto tiene sentido debido a la diferencia en la configuración física de los jugadores hombres que suelen ser más tener más músculo, tener más potencia y un juego más explosivo en comparación de las mujeres. Entonces realmente ahí no hubo ninguna sorpresa. Lo segundo que notamos y que también tiene sentido es que los partidos individuales que están reflejados en negro en general tienen mayor demanda una considerable aumento de demanda en comparación de dobles. Acá estamos resaltando esa diferencia con las flechas. Entonces, en general, hay una mayor diferencia para el primer equipo, si se dan cuenta, donde lo resalto en el óvalo naranja. Entonces, estos niveles más altos muestran una diferencia mayor, más marcada entre individuales y dobles, en particular en el caso de los hombres. Interestingly, there was a disproportionately higher work and power found for the first team males una carga de trabajo y una versus the potencia females, indicating the higher mucho mayor, physical demands shown here mayores in demandas terms of físicas que se the muestran aquí jump con respecto al in the work salto from the third to y the el second to the first team trabajo on the men's side del tercero, is more segundo y marked primer than that on the female equipo side, de which is a hombres. pretty Esto era más much marcado a a comparación flat de las line. mujeres, donde las mujeres prácticamente And tenían this is una also flecha, si se dan evident cuenta, in the recta. power Esto data, también es evidente en los where datos sobre la there's no real potencia, increase donde across realmente levels no hay un in the aumento en female diferentes side of things, niveles whereas going en from las a third mujeres, team to the second team to the cuando first pasamos team del tercero al exhibits segundo, al primer equipo, an increase in these kind of no se ve mechanical un demands. aumento en esas demandas This could mecánicas. indicate that at Esto podría higher indicar levels of que the game on the female los niveles side, más altos del it's juego, more en el tactical lado and de mujeres, technical differences that hay diferencias más tácticas, differentiate playing levels, lo que rather than there diferencian being a los big niveles de equipos. No se physical trata de que difference in the hay game una diferencia física between mayor the en el different levels. juego entre los diferentes niveles. And finally, amongst these three Finalmente, playing levels, entre we estos found that tres the highest niveles de juego, workloads during men's vimos que doubles las to mayores be cargas de trabajo en in the hombres, second team, highlighted en here dobles in masculino, en el orange. segundo equipo estaba So aquí. it's El segundo equipo unclear why circulado en that naranja. could Entonces be, no but está we claro por qué es speculate that esto, this might pero indicate especulamos que esto podría a mismatch indicar in abilities on the court que no during hay those las mismas games. habilidades en la So cancha durante estos although doubles juegos. matches are on average Aun cuando less los partidos de demanding, dobles they en can promedio vary son menos more in demandantes, intensity across sí matches pueden than tener más singles. intensidad And que it's not partidos uncommon individuales, for y no es one poco or two común, players in de men's hecho, que uno o doubles dos to do jugadores en dobles significantly more masculino mechanical work hagan than their mayor teammate or trabajo teammates. mecánico So que su specifically, this might compañero de highlight equipo. the importance Esto of podría resaltar la importancia adaptable training de programs to account for programas these de entrenamiento adaptables unexpectedly para higher poder quantities of ver mechanical cuando hay work esas and mayores therefore cantidades de higher trabajo training mecánico y por stimuli ende when the una players on mayor the doubles court are cantidad de not well matched. estimulación, donde las parejas de dobles no no han So sido this adecuadamente study elegidas. has Entonces, demonstrated este estudio ha demostrado, great promise that these ha sido bastante markerless prometedor, video-based techniques have esa in terms of técnica de video sin unobtrusive or marcadores, non-invasive porque no es workload or training invasivo load monitoring. So it's para clear that poder the physical monitorear el demands of the game entrenamiento are físico. Es substantially claro higher que in the men's las versus the demandas women's game físicas es and sustancialmente in mayor singles versus en doubles, el and the juego effect that de playing level hombres has versus on these mujeres y también findings en appears to individuales be versus sex dobles. specific. So these differences should be Entonces, estas considered diferencias deberían when de ser trying to monitor consideradas cuando a intenten player's training monitorear load, la carga de particularly trabajo if de los double jugadores, specialists are particularmente si playing es que los singles where especialistas the de doble están workload is jugando los twice as individuales high, donde la carga de or trabajo if es el there is a big doble, playing o si es level que hay discrepancy amongst una players gran on the court. discrepancia del nivel de trabajo So such entre findings dos and personas this en una approach in pareja de general jugadores en can be cancha. used to En general, esto puede ser inform utilizado physical para preparation and poder dar recovery strategies información a las within a estrategias de competition or preparación a física y training season. estrategias durante And la finally, temporada de we entrenamiento speculate para las that competencias. as Y the finalmente physical especulamos demands did not que las appear demandas to vary físicas across the three levels of female variar, players, parecen no variar the realmente en level los of tres play niveles de on the female jugadores de side jugadoras might be more femeninas. determined Sin by embargo, technical quizás eso and tactical dependa, factors, which el coaches nivel can depende bear in realmente de mind factores when tácticos prescribing o training and técnicos, also donde se identifying puede talent, justamente identificar or talento when
conducting en team identificar selection. talento y hacer sesiones de equipo de esta manera. So that concludes my Con eso talk. Thank you concluyo for mi charla. listening. Muchas gracias por Thank you to escucharme y some of my gracias collaborators who you can see on the a mis screen here, colaboradores, algunos as de well ellos as están acá en the la funders, pantalla, without así whom this como a los research would financistas, not be porque sin ellos possible. esta investigación no As I said at the sería start, please posible. do get in touch Y if como you'd dije like al to principio, por connect favor, or ask me any contáctenme si questions quieren hacerme about the cualquier study pregunta presented sobre today. este estudio que he presentado Thanks el very día de much. hoy. Muchísimas gracias. Ok, We deeply gracias, appreciate your Steffi. participation in our Realmente Big Bad Coach apreciamos tu Corner program. participación en nuestro I'm sure programa you'll Coach agree Corner her de la presentation Confederación on measured Panamericana de Badminton. Estoy workload seguro from que videos has been están extremely de acuerdo valuable que to su our presentación ha community sido of coaches and extremadamente athletes. valiosa We para thank her for nuestra sharing her comunidad de knowledge entrenadores y and atletas. experience with Le us, agradecemos and por we look compartir su forward to conocimiento y seeing her experiencia again con in the future nosotros y esperamos editions of the poderla ver program. en futuras ediciones del programa. We'd like to thank the rest of our Quisiéramos audience that joined us agradecer today. al resto Your de nuestro programa que se participation is nos ha greatly unido el día de hoy. appreciated. We have Edgar from Realmente Bolivia, apreciamos su Elio, participación. Susana, Tenemos a Miguel from Edgar de Chile, Bolivia, Elio, Susana y Raúl Miguel de and Jose Chile, from Colombia, Raúl y José de Colombia, Randy and Gerardo Randy y from Costa Gerardo Rica, de Costa Rica, Andreas and Jose from El Andrés y José Salvador, de El Salvador, Moises from Moisés Honduras, de Shirley from Honduras, Guatemala, Shirley de Guatemala, Amandi and Vinroy from Amandi Jamaica, y Vinroy de Jose from Jamaica, Mexico, José de Guillermo, México, Edie from Guillermo Peru, y Heidi and de Perú, Sandeep from the USA. Sandeep de los On Estados the Unidos. continents, we have Y de otros continentes Bernardine tenemos a from Benin, Bernardine de Benín, Martijn from Martán Netherlands, de los and Países Bajos Wojciech y from Poland. Wojciech de Polonia. A nombre de la On behalf Confederación of the Panamericana coach de program, Badminton, nuevamente les agradecemos thank you por for su your participación y participation. esperamos que hayan Hope you disfrutado enjoyed la sesión today's del día de session. hoy. Manténganse sanos Take y care, salvos. stay safe, Los veo en el and see you siguiente in the next webinario. webinar.